mi nombre es Thea Warren. Tengo 34 años y llevo 9 trabajando como enfermera de cuidados paliativos, ayudando a desconocidos a despedirse de este mundo con más dignidad de la que mi propia familia me ha demostrado nunca. Ni siquiera en Navidad. Este año llegué a la casa de mi abuelo a las 9 de la noche, en Nochebuena. Todo estaba oscuro. No había autos en la entrada, ninguna luz encendida, salvo una lámpara en la sala, donde el abuelo George me esperaba sentado en su mecedora. Sobre la repisa de la chimenea había una nota, escrita con la letra de mi madre. Nos fuimos a Europa. Tú te quedas a cuidar al abuelo. Se habían ido esa misma tarde. Todos. El abuelo me observó mientras leía, dobló su periódico con calma y sonrió, como si estuviera revisando la hora. ¿Lista?, preguntó. Yo dije que sí. No tenía idea de a qué estaba diciendo que sí. 7 días después, mi madre estaba de rodillas en el suelo de esa misma cocina, suplicando. Y lo que terminó por romper a mi familia no fue lo que hizo mi abuelo durante esa semana. Fue lo que hice yo. Para entender esa nota, hay que entender cómo funciona la familia Warren. Porque sí, funciona, pero como una máquina. Mi madre, Carol, es quien la dirige. No grita, no impone, la maneja como si fuera una planta de producción. Cada quien tiene su puesto, y los puestos nunca cambian. Mi hermano Dean, de 36 años, tiene una empresa de remodelaciones y ostenta el título de Historia de Éxito Familiar, lo que básicamente significa que nadie cuestiona de dónde sale su dinero. Mi padre, Rick, es el jefe de familia, lo cual en realidad quiere decir que se sienta donde le dicen. Y luego estoy yo. Mi puesto me lo asignaron a los 16, cuando mi abuela materna sufrió su segundo derrame y se vino a vivir con nosotros. Alguien tenía que encargarse de las mañanas antes de la escuela, las pastillas, el baño, levantarla de la cama. Ese alguien fui yo. Mi abuela vivió 11 años más, encorvada en esa cama. Y cuando finalmente murió, mi familia ya me había colgado encima una etiqueta permanente, como un abrigo que no se puede quitar. Thea es la enfermera. Yo misma lo hice oficial. Me gradué como enfermera registrada a los 22. Trabajé 3 años en hospital y luego me pasé a cuidados paliativos. Y voy a ser honesta, amo mi trabajo. Soy buena en lo que hago. Pero en mi familia, eso se convirtió en prueba en mi contra. Cada festividad durante los últimos 10 años tenía un asterisco con mi nombre. En acción de gracias, yo empujaba la silla de ruedas. En Pascua, yo iba por los medicamentos. En Navidad, yo vigilaba a quien fuera que necesitara ser vigilado, mientras los demás veían el partido. Nadie preguntaba. Porque preguntar implicaría que había una opción. Pero este año me prometí que sería diferente. Y por una vez, no solo fue una promesa. Hice algo al respecto. Lo hice porque ya veía venir esto desde noviembre. Llamé a mi madre y le pregunté directamente cuál era el plan para Navidad. Su respuesta fue una nube de humo. Vamos a estar todos juntos, cariño. Solo ven a casa. Llevo 9 años hablando con familias sobre los deseos de personas que están muriendo. Sé perfectamente cómo suena una respuesta que no responde nada. Así que preparé un plan de respaldo, como lo haría cualquier enfermera. Contacté a una agencia de cuidados a domicilio en la que confío, reservé a una cuidadora profesional por 5 días durante las fiestas. Alguien con licencia, verificada, capaz de encargarse del abuelo George. Lo pagué yo. $1,100. Incluso lo puse dentro de una tarjeta. Ese era mi regalo de Navidad para todos. Nadie tenía que estar de guardia ese año. Todos podían simplemente ser familia. Incluyéndome a mí. Confirmé la reserva a inicios de diciembre. La volví a confirmar a mitad de mes. Y luego, a las 9:40 de la noche en Nochebuena, de pie en una sala oscura con una nota escrita en la parte de atrás de una hoja del calendario de la cocina, llamé al número de emergencia de la agencia. Una coordinadora muy amable me dijo que la reserva había sido cancelada el 20 de diciembre, por el contacto familiar registrado. Una mujer que se identificó como la nuera del paciente. Mi madre. La agencia no hizo nada mal.
notificaron a quien canceló. Así es como funciona. Y justo por eso funcionó. Mi madre no solo evitó preguntarme. Encontró la única salida que yo había abierto, y la cerró en silencio 4 días antes, asegurándose de que todo estuviera sellado cuando yo llegara. Entonces me hice una pregunta, mientras la mecedora del abuelo crujía detrás de mí. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? La nota merece leerse completa, porque mi madre la escribió rápido, y aún así logró hacerla perfecta. Tea, nos fuimos a Europa esta tarde. Crucero por el río, 12 días. Fue idea de Dean y los depósitos no son reembolsables. Tú te quedas a cuidar al abuelo. Sus pastillas están en la cocina. No dejes que haga esfuerzos. ¡Feliz Navidad! Mamá. No reembolsables. Esa palabra hacía mucho trabajo. Igual que el signo de exclamación. Me quedé de pie bajo un árbol de Navidad que nadie se había molestado en conectar, con la hoja del calendario en la mano, haciendo cuentas. Vuelos para 6, mis padres, Dean, Mackenzie y sus 2 hijos, más un crucero por el Danubio en plena temporada navideña. Después supe la cifra, alrededor de $47,000. Reservado en agosto. Agosto. Mientras en noviembre a mí me respondían con evasivas, las cabinas ya estaban asignadas. Y durante todo ese tiempo, desde un rincón de la sala, se escuchaba el lento crujido de la mecedora. Mi abuelo, George Warren, de 82 años, estaba sentado junto a la lámpara, con el periódico doblado sobre la rodilla y un portafolio de cuero apoyado junto a la silla, como si alguien le hubiera dicho que se quedara ahí. No parecía abandonado. Yo sé cómo se ve el abandono. Tiene un olor, una postura. Él no. Se veía puntual. Como un hombre al que por fin había llegado el transporte que llevaba tiempo esperando. ¿Lista?, preguntó otra vez. Sí, respondí de nuevo. Asintió una sola vez, como solía hacerlo cuando una pieza encajaba a la perfección. Bien, dijo. Tenemos mucho que hacer en 7 días. Recuerdo que solté una pequeña risa, pensando que estaba bromeando. No estaba bromeando. De las 2 personas en esa sala, solo una había sido dejada atrás. Y no era él. La mañana de Navidad cocinamos juntos, algo que no recordaba haber hecho nunca en esa casa. Preparó el cerdo siguiendo la receta de mi abuela Rosie, una tarjeta manchada de grasa, suave como tela, y me dirigió por la cocina como un capataz que acababa de decidir que yo tenía potencial. Y en algún punto, entre el horno y la mesa, mi mente profesional alcanzó lo evidente. Ese hombre no necesitaba una enfermera. Tenía 82 años y se movía como si tuviera 70. Tomaba 2 medicamentos, ambos sin importancia. Lo que realmente necesitaba era alguien que manejara. Había tenido cirugía de cataratas en otoño y aún no le permitían conducir de noche. Y necesitaba a alguien que lo escuchara sin mirar el teléfono a mitad de una conversación. Eso era todo. El cuidado que mi familia me había asignado era un disfraz que le habían puesto. Porque cuando hay una carga, alguien tiene que hacerse cargo. Y cuando alguien se hace cargo, hace falta una enfermera. Y la enfermera era gratis. Después de comer, se limpió las manos, sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa y la colocó sobre la mesa. Arriba decía, con su letra técnica y precisa, 7 días. Debajo, una lista numerada, una línea por cada día. Algunas palabras pude leerlas al revés, Rosie, Walt, el taller. Otras eran solo iniciales. La última línea decía, 31 de diciembre, 9 de la mañana, GH. ¿Qué es GH? Pregunté. Deslizó la tarjeta de vuelta a su bolsillo, como quien cierra un cajón. Día 7, respondió. Ahí lo verás. Y hubo algo que me dejó pensando. No lo dije en voz alta. Esa tarjeta la había escrito antes de Nochebuena. Antes de la nota en la repisa. Mi familia creía haberme tendido una trampa, y mi abuelo había respondido organizando un itinerario. Lo que fuera que iba a pasar esa semana, no lo había tomado por sorpresa. Y eso, más que la nota, fue lo que no me dejó dormir esa noche.
El día después de Navidad, mi madre llamó. No para disculparse. Quiero dejar eso claro, una disculpa nunca estuvo sobre la mesa. Ni siquiera como adorno. Llamó para dar instrucciones. Mencionó una pastilla, que ni siquiera era correcta. Enumeró alimentos que el abuelo debía comer, y que él detesta. Me recordó que no lo dejara esforzarse demasiado, ella, que no podría decirte el nombre de su cardiólogo ni aunque eso le garantizara el crucero. Le escuché como escucho a las familias difíciles en el trabajo, con la mano apoyada sobre la encimera. Y cuando hizo una pausa para respirar, hice la única pregunta que realmente me importaba. Mamá, ¿por qué nadie me preguntó? Y necesitas entender su tono, porque no fue cruel. Fue, de sorpresa. Como si el lavavajillas preguntara por qué está lavando platos. Para eso estás, cariño. Y siguió hablando del clima en Viena. Al parecer, hermoso. Frío, pero mágico. El hotel les había dado una mejora de habitación, y había una suite conectada para la madre de Mackenzie, quien, según me enteré en esa misma frase ligera, había sido invitada desde octubre. La madre de Mackenzie tenía una suite en el Danubio. Yo tenía una pastilla anotada en una hoja de calendario. Colgué y me quedé mirándola. Y, honestamente, no sabría decir qué sentí. Porque la parte profesional de mí ya estaba archivándolo. Así funciona el sistema. Este es tu lugar. Esto es lo que pasa cuando haces preguntas. Detrás de mí, el abuelo George apareció en la puerta de la cocina, ya con el abrigo puesto. Ponte algo decente mañana, dijo. Tenemos una cita. No dijo con quién. El día 2 en la tarjeta solo decía, ¿verdad? Esa tarde me hizo llevarlo en coche por el pueblo. Primero pasamos frente a Warren Tool and Die, el taller que había sido suyo durante 40 años, ahora convertido en una tienda de vapeo, con el nombre antiguo a un fantasma sobre el ladrillo. Lo miró como se mira una foto vieja de uno mismo con uniforme. Luego me indicó que saliera del pueblo, rumbo a Arlo Bend. Giro tras giro, sin explicaciones. Hasta que llegamos a la cima de la carretera del Condado 12, y el horizonte se convirtió en un muro. Un centro de distribución enorme. Era uno de esos monstruos de casi medio kilómetro, blanco como un hospital, con decenas de camiones alineados en los muelles de carga y un estacionamiento más grande que todo nuestro centro. Lo habían construido hacía unos 8 años, sobre lo que antes eran campos de maíz. Toda mi vida, ese lugar había sido maíz. ¿Sabes de quién era esa tierra? Preguntó. De alguna familia de granjeros, supongo. Asintió despacio, sin apartar la vista de los camiones. Era de un hombre que sabía cuándo quedarse callado. Luego añadió, como si hablara de algo obvio, la gente cree que la tierra solo sirve para sembrar maíz. Después me pidió que tomara el camino largo de regreso. Y no dijo nada más. Me quedé dándole vueltas durante kilómetros, porque mi abuelo no era de comentar paisajes. Él mostraba hechos, como antes les mostraba planos a sus aprendices. Mira bien. No me hagas repetirlo. No me atreví a decir en voz alta lo que empezaba a entender. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, lo escuché hablando por teléfono en la cocina. Usaba una voz que nunca le había oído. Plana, directa, una voz de negocios. Y el 31. Ambos documentos, como acordamos. No, ella estará conmigo. Hubo una pausa. Porque estoy seguro. Lo estoy desde hace 2 meses. Me quedé en el pasillo, con el cepillo en la mano, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Solo entendía una cosa. Esa semana era una máquina. Y ya estaba en marcha. Mi abuelo la había construido. La cita del día siguiente era en una oficina de derecho para adultos mayores, en la cabecera del condado. 20 minutos por carretera, una casa adaptada con una placa de bronce en la entrada. Gail Wow, abogada. En la puerta, el abuelo se detuvo, apoyó la mano en la barandilla y me miró. ¿Lista? Otra vez. Y yo volví a decir que sí, con la sensación cada vez más clara de que estaba firmando algo que nadie me dejaba leer.
Gail resultó ser una mujer de unos 50 y tantos, compacta, con lentes colgando de una cadena y una calidez ordenada, como la de un archivo bien cuidado. Lo que dijo en los primeros 5 minutos reacomodó toda mi semana. Mi abuelo había sido su cliente desde octubre. Octubre. Antes del viaje, antes de la nota, antes de todo. Juntos habían reconstruido por completo su plan patrimonial, un fideicomiso actualizado, un poder notarial duradero, directrices médicas. Todo listo. Todo preparado. La reunión de ese día existía por una sola razón. Y esa razón era yo. George quiere nombrarla su representante, dijo Gail. Poder legal, decisiones médicas y sucesora del fideicomiso. Quiere saber si usted acepta. Hice lo que siempre hago. Desvié. No debería ser mi papá, Odín. Yo no soy, yo solo. Mi abuelo me interrumpió sin alzar la voz, como quien corta un perno con precisión. Porque necesito a alguien que me mire y vea a un hombre. No a un inventario. Gail dejó que el silencio se asentara, y luego añadió, con la neutralidad de quien lee un recibo, acepte o no, todo se firmará el día 31 a las 9 de la mañana. Él solo quiere que firme con él. Pedí tiempo para pensarlo. Me dieron hasta el día 31. De regreso, por fin le pregunté qué pasaría el día 7. Miró los campos pasar por la ventana. Asuntos pendientes. Esa misma tarde me hizo conducir casi 1 hora hasta Columbus para visitar a un amigo. El lugar parecía un pequeño campus, de Yami Court, casas independientes para adultos mayores, senderos de ladrillo, huertos en reposo por el invierno, un horario de alberca pegado como si fuera una estación de tren. El amigo era Walt Akefer, 80 años, ex jefe de correos y compañero de ajedrez de mi abuelo durante 30 años. Nos recibió con un suéter navideño con un caballo de ajedrez tejido en el frente, y de inmediato empezó a mostrarme su jardín, como si yo estuviera evaluando el vecindario. Y, al parecer, alguien lo estaba haciendo. Mientras tomábamos café, Walt dijo lo que mi abuelo claramente quería que yo escuchara. Porque el abuelo George no suelta bombas, las delega. ¿Ya viste la unidad de George? Está 2 casas más allá, la que tiene el mejor porche. Lo miré. Él se quedó viendo su café, como si de pronto fuera lo más interesante del mundo. Había apartado una casa desde noviembre. Se mudaba en enero. ¿Vas a vender la casa? Pregunté. Mi casa, respondió, sin titubear. Tengo 82 años, Thea. No voy a morirme siendo la pieza más interesante del museo de alguien más. Estuve a punto de decir algo sobre mis padres, pero me detuve. Porque la frase que estaba a punto de salir era, ¿y ellos dónde van a vivir? Y algo dentro de mí, ese instinto que uno desarrolla en el trabajo, me dijo que acababa de toparme con el borde de algo enorme. Hasta ese momento, yo creía que el letrero de se vende sería el mayor impacto de la semana. No tenía ni idea. A la mañana siguiente, fui a buscar su tarjeta de Medicare. La farmacia la necesitaba para un surtido. Un encargo normal, de enfermera. Abrí el cajón del escritorio de la cocina, donde esa casa había guardado papeles desde antes de que yo naciera. La carpeta no estaba escondida. Y ese detalle es el que no dejo de repasar. No estaba escondida. Ni siquiera tenía etiqueta. Estaba ahí, encima de los sellos. Dentro encontré un folleto brillante de Crestline Manor. Una residencia de cuidado para personas con pérdida de memoria. Pasillos suaves, puertas cerradas descritas como tranquilidad. Debajo, un recibo. Depósito inicial, $5,000. Fecha, 12 de diciembre. Firmado por Carol Warren. Pagado con un cheque de la empresa de Dean. Y debajo de eso, una hoja con notas en la letra ordenada de mi madre. Apuntes de una consulta con algún despacho legal de otro pueblo. Capacidad, cómo evaluarla. Tutela legal. Médicos. Tiempos para transferir la propiedad de la casa. Lo leí 3 veces, de pie. Una unidad de memoria es un lugar cerrado. Y mi abuelo me había ganado 2 noches seguidas al gin rummy. No había ningún diagnóstico en esa carpeta.
porque no había ningún diagnóstico en ninguna parte. Lo que había era un plan. Y el plan tenía un orden. Primero, asegurar el lugar. Después, buscar médicos que respaldaran la historia. Luego, la casa. El depósito tenía 12 días. Escuché que entraba a la cocina detrás de mí. Cuando me giré, no estaba sorprendido. Y eso me dijo todo, incluso antes de que hablara. Lo encontré en noviembre, dijo. Buscando sellos. Noviembre. El mes en que contrató a Gail. El mes en que apartó la casa cerca de Walt. El mes en que empezó todo. Mi familia creía que lo habían dejado en casa como si fuera equipaje, mientras las decisiones importantes se tomaban entre postres en Viena. Pero él llevaba 2 meses tomando las decisiones reales. Se sirvió café, tranquilo, como si fuera un domingo cualquiera. Ahora te toca decidir, dijo, si quieres ver el resto. El resto empezó al mediodía. Una camioneta plateada se detuvo frente a la casa y una mujer con abrigo rojo bajó con una caja de seguridad y una carpeta. Dana Kessler, agente inmobiliaria. El abuelo ya había firmado el contrato antes de las fiestas. Ese día tocaban las fotos. Y el letrero. La vi recorrer la casa con su cámara, mientras el abuelo George permanecía en su mecedora, en medio de una sala que empezaba a vaciarse, como un rey en un reino que ya no le interesaba. En un momento, Dana bajó la cámara. ¿Te estás seguro de esto, señor Warren? Él se meció una vez, con calma. El piso viejo crujió bajo los patines de la silla. Fotografíe también la mecedora, dijo. Esa se va conmigo, no con la casa. A las 2 de la tarde, el letrero quedó plantado en el jardín helado. 2 golpes de martillo. Se vende. 40 minutos después, una vecina que conoce a mi madre desde hace 20 años tomó una foto desde su patio y la envió a Viena. Porque en los pueblos pequeños la información viaja rápido, y no necesita cables. A las 3, mi teléfono empezó a explotar. 11 llamadas perdidas en 90 minutos. El chat familiar, que 2 días antes estaba lleno de fotos de chocolate caliente en un mercado navideño, se convirtió en puro texto en mayúsculas. ¿Qué está pasando? Llámame ya. Tea, contesta. ¿Qué hiciste? Ese último mensaje era de Dean. ¿Qué hiciste? Porque en la lógica de los Warren, el abuelo no hacía cosas. Las cosas se le hacían. Y yo era el par de manos más cercano. No respondí en esa hora. Le preparé de comer. Pero hubo un mensaje de voz que escuché 2 veces. De mi padre. Y no fue lo que dijo lo que me detuvo. Fue como lo dijo. Sonaba asustado. Dean llamó a las 4. Puse el altavoz sobre la mesa de la cocina, porque el abuelo señaló el teléfono y luego la mesa, como si estuviera sentando a un testigo. Mi hermano empezó con tono preocupado. Que el abuelo está confundido. Nunca vendería la casa. ¿Lo estás vigilando? Mantuvo ese tono durante 1 minuto, hasta que lo que realmente le importaba salió a la superficie. La casa no era una casa. Era garantía. La empresa de Dean tenía un préstamo. $180,000, con renovación en febrero. Y durante 2 años, él le había estado asegurando al banco que tenía respaldo familiar. Una herencia. Un seguro. Esa casa es el futuro de esta familia, dijo. Tea, estás dejando que un viejo confundido destruya el futuro de mis hijos. ¿Lo entiendes? El abuelo escuchó todo, sin cambiar la expresión, girando su taza de café lentamente entre las manos. Puede oírte, le dije. Hubo un silencio enorme. Y entonces Dean habló más bajo, y dijo la peor frase que le he escuchado en la vida. Entonces llévalo a algún lugar donde no pueda oír. Y hablamos como adultos. 1 hora después, mi tía Paula apareció en la puerta. 62 años, especialista en resolver conflictos con comida. Traía un platillo y una misión. Se quedó en la entrada, diciendo que la familia estaba muy preocupada. Que todo esto era muy difícil para mi madre. Y luego, dándome una palmada en el brazo,
Soltó la frase que le habían encargado: tu mamá tiene razón, cariño. Para eso estás. Para eso. Esa palabra cargaba todo el peso. Le agradecí por la comida y cerré la puerta. Y a través de la ventana la vi caminar hacia su coche. Y entendí algo con una claridad brutal. Todo el pueblo conocía mi papel. Todos sabían quién era yo en esa historia, mucho antes de que yo misma lo entendiera. Esa noche, mientras buscaba un cargador en mi bolsa de viaje, tiré sin querer un sobre que llevaba cargando desde hacía 3 semanas, como si fuera una culpa que no sabía dónde dejar. Cayó al suelo de la cocina, entre los dos. Papel grueso, elegante. El logo de Astor House en la esquina. Un nuevo hospicio residencial en Columbus. 12 camas diseñadas desde cero. El tipo de lugar que yo solía describirle a mis compañeros agotados como otros describen una casa en la playa. La carta era una oferta. Directora de atención clínica. Armar el equipo. Diseñar protocolos. Dirigir toda el área médica. Un salario que hacía que el mío actual pareciera propina. Fecha límite, 5 de enero. Estaba fechada el 8 de diciembre. Y yo no había respondido. Cada versión del rechazo que había ensayado en mi cabeza empezaba igual. No es un buen momento, con todo lo que está pasando en casa. Mi abuelo recogió el sobre del suelo. No pidió permiso. A los 82, eso ya no es necesario. Se puso los lentes y lo leyó completo, mientras yo me sentía otra vez como si tuviera 14 años. Luego caminó hasta el refrigerador, quitó el imán en forma de vaca que había sostenido la lista de compras de la abuela Rosy durante 40 años, y colocó la carta justo en el centro de la puerta del congelador. Ahí donde no puedes abrir sin verla. Se queda ahí, dijo, hasta que respondas. Y no le respondes a tu madre, ni a mí, ni a esta casa. Te respondes a ti. Empecé a discutir, por pura inercia. La mudanza en enero, mis padres, todo en el aire, alguien tiene que. Me interrumpió con una sola frase, tranquila, pero afilada. Que estás repitiendo las líneas de tu madre, Tea. Me quedé callada. Se fue a dormir. Y yo me quedé frente al refrigerador durante mucho tiempo. El papel crema. El imán de vaca. El zumbido constante del motor. Mientras, en algún lugar sobre el Atlántico, mi familia dormía en clase ejecutiva, con un dinero que empezaba a entender que nunca había sido realmente suyo. Y la carta seguía ahí, esperando. El día 5 en la tarjeta decía, Rosy. Así que compramos claveles. Sus flores. Sin discusión. Lo llevé al cementerio, en la colina al norte del pueblo. Cambió las flores viejas, limpió la lápida con un trapo que había traído para eso, y se quedó ahí, con la mano apoyada en la piedra. Entonces me contó algo sobre mi madre que nunca había escuchado. Antes de ser la mujer que organizaba todo, ella había sido la que cuidaba. Había cuidado a su propia madre durante años. Los derrames. 11 años doblada en una cama. Y lo había hecho sola durante mucho tiempo, antes de que la llevaran a nuestra casa. Mientras tanto, su hermana y su hermano aparecían 2 veces al año, solo en días festivos, y en la iglesia los elogiaban por ser hijos tan dedicados. Mientras mi madre vaciaba vacinicas y aprendía a dormir sentada. Cuando tu otra abuela murió, dijo, sus hermanos vinieron al funeral, repartieron la vajilla en el estacionamiento, y se fueron. Nadie le sostuvo el abrigo a tu madre. Yo lo vi. Acomodó un clavel. Tu mamá estaba exactamente donde tú estás ahora, Tea, y aprendió la lección equivocada. Decidió que el sufrimiento era el precio de entrada. Ella ya había pagado el suyo, así que alguien más siempre tendría que pagar el suyo también. Se quedó en silencio un momento. El viento movía la hierba seca. Cuando volvió a hablar, no sé si lo decía para mí o solo a través de mí. No te perdieron, Tea. Te gastaron. Me quedé ahí, entre tumbas. Una mujer que se dedica a explicarle la muerte a extraños. Y que por primera vez no tenía nada que decir. Él acarició la lápida, como quien le pasa la mano a un perro viejo. Tu abuela me hizo prometerle algo antes de irse, dijo,
mientras empezaba a caminar. Mañana te enseño lo que hice al respecto. Se detuvo un instante. Pero prepárate. Vas a querer estar sentada. Esa noche, la presión llegó por capas, como el clima. Primero, un mensaje de voz de mi madre. 4 minutos. Pasó por 3 tonos distintos, llanto, órdenes, y al final, esa voz que usa para dar ultimátums. Si no detienes esta locura, Thea, la familia va a tener que hacer algo con la condición de tu abuelo, y contigo. Contigo. Llevo suficiente tiempo en el cuidado de adultos mayores para entender lo que eso significa. Su condición es papeleo. Y contigo significa que encontraron la forma de dirigirlo contra mi licencia. 1 hora después, el nombre de Mackenzie apareció en el chat familiar con capturas de cambios de vuelo. Y luego sonó mi teléfono. Un número que reconocí, y que mi estómago reconoció antes. La línea no urgente del sheriff del condado, un aviso de cortesía. Habían recibido una solicitud para verificar el bienestar de un tal George Warren, de Birwood Land. El reporte decía que un hombre mayor estaba siendo aislado de su familia por su nieta, quien controlaba sus medicamentos. La llamada se había hecho desde el extranjero. Desde Viena, probablemente, entre la ópera y el postre. Toda mi vida profesional, las verificaciones de bienestar han sido una herramienta que respeto. Yo misma las he solicitado. He rezado para que funcionen. Ver a mi propia familia usar esa herramienta contra mí fue como ver a alguien usar un estetoscopio como arma. Mi reacción fue automática. Pura enfermera. Llamar a su médico por la mañana. Conseguir una evaluación de capacidad. Armar un expediente. Prepararme como si fuera una guerra. Mi abuelo George lo descartó sin siquiera levantar la vista del periódico deportivo. No voy a demostrarle que estoy cuerdo a gente que nunca me ha hecho una sola pregunta. Que toquen si quieren. Así que esperamos. Y yo odié cada segundo. A las 8 en punto, los faros iluminaron la pared de la sala. Una patrulla del condado entrando despacio al camino. La barra de luces apagada. Mi abuelo sonrió, se levantó, y puso café. El oficial Merrick tendría unos 30 años. Educado, serio, preparado para encontrarse con algo triste. Lo que encontró fue a George Warren, completamente dueño de su cocina. En menos de 10 minutos, mi abuelo le había dicho la fecha, el nombre del presidente, la última derrota absurda de los Browns, los nombres y dosis de sus medicamentos, y luego, con una calma casi juguetona, le mostró la tarjeta de su próxima cita, escrita por él mismo en el calendario de la cocina. Mi nieta me lleva porque tengo cataratas, dijo. Si ella controlara mis medicamentos, lo estaría haciendo bastante mal. Me equivoco seguido, solo para sentir que sigo vivo. El oficial soltó una risa antes de poder evitarlo. Se disculpó, elogió el café como si fuera parte del protocolo, y se fue en menos de 15 minutos. Un final anticlimático. Oh, eso parecía. Porque cuando las luces traseras de la patrulla desaparecieron más allá del buzón, me senté en la mesa de la cocina, y sentí el frío llegar tarde. Ese frío que aparece después de casi chocar en carretera. Ahora existía un reporte. En algún sistema del condado, había una línea con mi nombre, el de una enfermera de cuidados paliativos, junto a las palabras, aislamiento de un adulto mayor. Y ese tipo de líneas no desaparecen. Se quedan ahí. Esperando. Cualquiera que trabaje con personas vulnerables lo sabe, la acusación es la herida. Sin fundamentos es apenas la curita. A partir de ahora, cualquier cosa buena que hiciera por él podía ser reinterpretada como control. Mi abuelo puso una taza de café frente a mí y leyó mi cara como si fuera un medidor. Ahora entiendes por qué esto tiene que ser oficial, dijo. Firmas, notario, todo ese desfile aburrido. Se sentó. El papeleo es ofensiva, Thea. El amor no mantiene a la familia fuera de tu terreno. La ofensiva sí. Luego miró el portafolio junto a su silla, y después a mí. Mañana levantamos la cerca. Día 6. Después del desayuno, colocó el portafolio de cuero sobre la mesa, giró los pequeños diales de latón y lo abrió hacia mí,
como si estuviera mostrando una página exacta de algo sagrado. Encima estaban los documentos del fideicomiso, gruesos como una guía telefónica, llenos de pestañas para firmar. Debajo, una sola hoja, escrita a mano con letra firme. El título decía, para Thea. En lenguaje sencillo. Y fue ahí donde entendí quién era realmente mi abuelo. Las tierras de County Road 12, el maíz, el horizonte, el centro de distribución blanco como hospital, habían sido 212 acres reunidos poco a poco desde los años 70. Guardados dentro de una empresa que nombró Rosemary Land Company, por mi abuela, hace 9 años, cuando las empresas de logística empezaron a buscar terrenos cerca de la autopista. George Warren, maquinista retirado, cazador de ofertas, un hombre que revendía sus propias botas, vendió todo por $16.4 millones. Luego dejó el dinero intacto, invertido en fondos indexados y bonos del tesoro. 9 años sin tocarlo. Sin decirle a nadie. Hasta que creció a más de 21 millones. Cuando por fin pude hablar, le pregunté, ¿por qué guardar silencio? Miró la mecedora en la sala. Porque vi lo que hace el poco dinero, dijo. Dean me pidió prestado $67,000 en 8 años, y dejó de verme como persona. Solo como saldo. Hizo una pausa. Tu papá lo vio, y no dijo nada. Y eso también es una respuesta. Luego bajó la voz. Tu madre me puso en la columna de gastos hace 20 años. Cerró el portafolio con cuidado. La noche antes de que tu abuela muriera, me hizo prometerle algo, no dejes que el dinero críe a los niños. Respiró hondo. Así que lo dejé ahí, y observé quién seguía viniendo, sin nada que heredar más que mi compañía. Me miró y asintió una vez. Resulta que solo había una persona hecha para eso. Después me explicó el fideicomiso con la precisión de alguien que ha leído planos toda su vida. Todo estaba diseñado para sostenerse. La mayor parte del patrimonio iría a algo llamado la Fundación Astor, dedicada a auspicio y apoyo a cuidadores. La persona designada como fiduciaria principal estaba claramente nombrada. Yo. También había una parte personal para mí. Lo suficientemente grande como para que dejara de escuchar por unos segundos. Para mi padre y para Dean, $400,000 cada uno, colocados en fideicomiso y entregados en 5 años, como una pensión. Para los hijos de Dean, fondos educativos ya establecidos. Y atravesando todo el documento, una cláusula pulida con precisión legal. Si alguien impugnaba el plan en cualquier corte, perdía absolutamente todo. En Ohio, me había explicado la abogada, esas cláusulas se aplicaban sin excepciones. Demandar significaba quedarse sin nada. Garantizado. No es crueldad, dijo mi abuelo. Es una correa para quienes solo se comportan cuando la llevan puesta. Y yo, hice lo que he hecho toda mi vida en cada mesa en la que me siento. Intenté ceder mi lugar. Me escuché diciendo que no lo quería, que debía ir para mi padre, para Dean, que lo dividieran. Que yo no necesitaba nada. Entonces mi abuelo bajó la mano con fuerza sobre la mesa. El único sonido duro que hizo en toda la semana. Oh, basta. Dejó que el silencio acomodara todo otra vez. No te estoy pagando, Thea. Te estoy viendo. Aprende la diferencia antes de tener las llaves de un edificio lleno de personas que se están muriendo, porque ellos van a necesitar que la entiendas. Me levanté y fui hacia el refrigerador. El papel color crema. El imán de vaca. El zumbido constante. Y detrás de mí, la mecedora empezó su vaivén lento, paciente, como un reloj, esperando saber para qué estaba yo hecha. Esa noche, el chat familiar anunció, con la puntuación impecable de mi madre, que el viaje se acortaba. Regresaban para resolver esto en familia. Llegaban el 31 de diciembre por la tarde. 12 días se convirtieron en 8. $47,000 no reembolsables, de pronto encontraron forma de volver. El miedo siempre hace cuentas más rápido que el amor. 1 hora después llegó el golpe más preciso de toda la semana. Y no vino de mi madre. Vino de Mackenzie. En ese chat privado que teníamos solo para cumpleaños y recetas.
sin acusaciones. Una foto. Mis sobrinos, dormidos uno contra el otro en el avión. Y debajo, un mensaje: sé cuánto los quieres. Por favor, no dejes que el abuelo haga algo que les quite su futuro. Eres la única a la que escucha. Me quedé con el pulgar sobre el teclado durante mucho tiempo. Escribí: sabes que está perfectamente bien de la cabeza. Lo borré. Escribí: el futuro de ellos nunca fue su responsabilidad. Lo borré. Escribí: pregúntale a tu esposo qué hizo con $67,000. Ese lo borré más rápido. No escribí nada. Porque ese mensaje, en realidad, era otra cosa. El sistema familiar encontrando otra ruta. La culpa no funcionó desde mi madre, así que buscaron otro punto. Me enviaron a los niños. Justo a las dos personas de esa familia que yo protegería con las manos. Y la petición, escondida bajo una foto tierna, era la misma de siempre: hazte cargo de nuestras consecuencias. Dejé el teléfono boca abajo junto al organizador de pastillas, y me quedé mirando la carta en el refrigerador. Responder antes del 5 de enero. A la mañana siguiente sería el día 7. 31 de diciembre. Faltaban 10 minutos para las 9. El estacionamiento de la oficina de Guy Luto estaba cubierto de escarcha, menos nuestro coche. Mi abuelo no hizo ningún intento por bajarse. En cambio, sacó la tarjeta que llevaba en el bolsillo de la camisa y me la mostró. 7 días. 6 líneas tachadas con lápiz. Una pendiente. 31 de diciembre, 9 de la mañana, aquí está la verdad, dijo. Puedo hacer esto sin ti. Gail puede encargarse por honorarios. Hay bancos para eso. Nada de lo que está ahí adentro te necesita. Golpeó la tarjeta una vez contra su rodilla. Pero todo quiere que seas tú. Así que te lo pregunto por última vez, igual que la primera noche. Me miró. 82 años. Lentes por cataratas. Ojos precisos. ¿Lista? Pensé en el cajón con el recibo de Crestline, en la letra orgullosa de mi madre. Pensé en las luces de una patrulla iluminando la sala, y en un reporte con mi nombre perfectamente escrito. Pensé en 34 años siendo la que resuelve todo. Y en un hombre que había observado quién se quedaba, cuando no había nada que heredar más que su compañía. Sí, dije. Y esta vez sabía exactamente a qué estaba diciendo que sí. Tomó 40 minutos y 3 plumas. Poder legal. Representación médica. Fideicomiso. Mi firma junto a la suya. Página tras página. El sello del notario cayendo como un latido lento. Y con cada golpe, sentí como una puerta que había dejado entreabierta toda mi vida, se cerraba. La puerta donde algún día ellos pedían en lugar de exigir. Y yo decía que sí. Y así, por fin, pertenecía. El papel no deja esas puertas entreabiertas. Cuando terminamos, Gail acomodó los documentos y soltó una frase seca. Felicidades. Desde hoy, eres la mujer más legalmente odiada de tu familia. No se equivocaba. Pero no había terminado. Deslizó otra carpeta sobre el escritorio. Una oferta de compra que Dana Kessler había enviado esa misma mañana. Pago en efectivo. Cierre en febrero. Depósito el martes. Dana había advertido que el terreno se vendería rápido. Ni siquiera ella imaginó que serían 3 días. Mi abuelo lo leyó 2 veces, y firmó. Dean llegó antes que mis propios padres. Cambió su vuelo en Newark. Solo. Sin Mackenzie, sin los niños. Porque si algo tiene mi hermano, es un instinto infalible para detectar dinero en movimiento. Y eso lo trajo directo a la puerta a las 2 de la tarde. Entró con el abrigo puesto, gritando antes de que sus ojos se ajustaran. Cajas a medio empacar en el pasillo. El letrero de se vende en el jardín. Las 2 maletas de mi abuelo junto a la puerta, firmes, como soldados esperando órdenes. Dean miró todo, hizo su inventario, y fue directo al discurso. Que la casa era el legado familiar. Que esto era abuso. Que conseguiría abogados.
que conseguiría médicos. Que él. Y entonces mi abuelo, sentado en su mecedora con su té de la tarde, hizo lo más silenciosamente devastador que le he visto hacer a un hombre contra otro. Tomó una libreta de cuero, gastada por los años, de la mesita lateral y empezó a leer. Fechas. Cantidades. Marzo, hace 8 años, 12.000. Motor de camioneta. Octubre, hace 7 años, 9.000. Nómina, 4.000. Y así siguió. Año tras año. Cada préstamo. Cada rescate. $67.000. Todo registrado con su letra paciente, precisa, cada entrada inicialada. La boca de Dean se abrió, y poco a poco olvidó por qué. Y le dijiste al banco que tenías activos familiares, dijo mi abuelo, cerrando la libreta. Yo soy esos activos, Dean. Y lo recuerdo todo. Solo que nunca te hice sentirlo. Dejó la libreta y volvió a tomar su taza. Así que vamos dejando de usar la palabra confundido. Mi hermano se quedó de pie en medio de la sala, y lo entendí en ese instante. Toda su estrategia. Los médicos que pensaba buscar. El argumento de la incapacidad. Todo muriendo ahí mismo, en una habitación donde un hombre de 82 años podía recitar 8 años de sus fracasos, dólar por dólar. Afuera, otro coche crujió sobre la grava. Mis padres habían llegado. Entraron todavía oliendo a avión, arrastrando maletas hacia una casa que ahora tenía una caja de seguridad en la perilla de la puerta. Y vi a mi madre registrar todo en un solo vistazo. Las cajas. El letrero. Las maletas. Yo, de pie, como si estuviera supervisando los daños después de un incendio. No gritó. Hay que reconocerle eso. Carol Warren nunca ha necesitado levantar la voz. Fue directo a la cocina. Su cocina. Nuestro escenario principal. Se sentó en su lugar y empezó como empiezan los profesionales. Todos estamos cansados. Todos nos queremos. Hablemos como familia. Mi padre estrechó la mano de mi abuelo. Un saludo formal, después de 8 días y un océano de distancia. Como si fuera un cliente al que había fallado. Y se quedó junto a la encimera, donde siempre se ha quedado. Por un momento, todo fue casi civilizado. Hasta que mi abuelo mencionó, como quien comenta el clima, que la casa ya tenía una oferta aceptada desde esa misma mañana. Pago en efectivo. Depósito el martes. Y entonces la compostura de mi madre se quebró, por una grieta que yo nunca había visto. No gritó. Hizo algo peor. Se levantó, cruzó la cocina y se arrodilló frente a él. Mi madre. 58 años. Sobre el linóleo que había encerado durante 21 años. Y suplicó. Piensa en Rick. Piensa en los niños. Piensa en todo lo que hemos sacrificado para mantener a esta familia. Se aferró al brazo de la mecedora como si fuera la barandilla de un barco que se hunde. Era una súplica real. He visto suficientes negociaciones al borde de la muerte como para reconocerla. Duró 2 minutos completos. Y ahí está toda la tragedia de mi familia, resumida en una sola cosa. En medio de todo eso, nadie le hizo una sola pregunta al hombre sobre lo que él quería. Suplicaba como si estuviera rogándole a un cajero automático que le devolviera la tarjeta. Y cuando no funcionó, él cubrió su mano con la suya y dijo, con suavidad, levántate, Carol. El piso está frío. Y eso fue más definitivo que cualquier negativa. Mi madre se levantó, alisó su ropa, se limpió el rostro en un solo movimiento, y vi cómo la artillería cambiaba de dirección. Hacia mí. Sacó la silla frente a la mía y se sentó como se sienta cuando empieza una reunión. Manos planas sobre la mesa. El anillo de matrimonio golpeando una vez la madera. Dean se acercó desde la sala y se quedó en la entrada. Mi padre observaba la encimera. La habitación entera se reorganizó alrededor de un nuevo punto en la agenda. Y ese punto era yo. Antes de que dijera una palabra, mi abuelo atrapó mi mirada por encima del hombro de ella. No se movió. Esta vez la pregunta estaba en su cara. Una ceja levantada.
Un leve gesto con la cabeza. La misma pregunta que llevaba toda la semana enseñándome a entender en su verdadero tamaño. ¿Lista? Voy a detenerme aquí un segundo, porque hay quienes han estado en esta silla. Si alguna vez has tenido que elegir entre ser amado o ser útil. Si alguna vez tu familia te ofreció un lugar en la mesa con la etiqueta del precio todavía colgando. Entonces lo que viene también es tuyo. Mi madre respiró hondo. Me sonrió con una calidez genuina, y eso es lo que aún me duele. Y empezó la negociación de mi vida. Hija, dijo. Vamos a arreglar esto. Eres la única que puede hacerlo. Su propuesta fue impecable. De verdad. Comenzó con mi infancia. Con cómo siempre supo que yo era la fuerte. La que da. La que nació para los demás. Repasó los sacrificios familiares. La espalda de mi padre. Los hijos de Dean. Su propia madre, 11 años. Nadie sabe lo que cuesta eso. Y luego, los términos, colocados con cuidado. Habla con él, Thea. Te escucha. Haz que detenga la venta. Revisamos el papeleo, lo reconsideramos. Reconsideramos. Una palabra suave, pero firme. Y toda esta semana horrible se guarda en un cajón, y la familia sana. Hizo una pausa. Serías lo que mejor sabes hacer, cariño. Cuidar de todos. Desde la entrada, Dean lo tradujo a su idioma real. Eres su enfermera. Hazlo entrar en razón. Y ese fue el momento en que mi abuelo se levantó de la mecedora, cruzó la cocina y dejó una carpeta sin etiqueta frente a mi padre, como un jugador que arruina la partida con un solo movimiento. El folleto se deslizó por sí solo. Centro especializado en cuidado de memoria. El rostro de mi madre se tensó de una forma compleja. Dean reaccionó de manera más simple. Pero la cara que no pude dejar de mirar fue la de mi padre. Porque él, leyendo el recibo del depósito con el abrigo aún puesto, se quedó pálido de una forma que no se puede fingir. No sabía. Lo que sea que se había decidido el 12 de diciembre, firmado por Carol, pagado con un cheque de la empresa de Dean, mi padre no había estado ahí. Y ahora lo estaba descubriendo frente a todos. Rick, dijo mi abuelo, sin dureza, pregúntale a tu esposa que estaba asegurando ese depósito. Pregúntale para qué eran las notas sobre mi capacidad. La cocina quedó en un silencio tan profundo que se escuchaba el refrigerador, y, en la esquina de la mirada de todos, esa carta color crema sostenida por un imán de vaca, esperando su turno. Cuando alguien queda acorralado, o se derrumba, o se revela. Mi madre nunca se ha derrumbado. Se levantó, empujó la carpeta con 2 dedos, y presentó su argumento final. No fue una disculpa. Fue una declaración. Sí, me adelanté. En esta familia alguien siempre ha tenido que planear, y siempre he sido yo. Su voz no tembló. Se volvió firme, como remachada. Cuidé a mi madre durante 11 años. 11. Mis hermanos venían en Navidad y los llamaban ángeles, mientras yo dormía en una silla. Nadie me sostuvo el abrigo en el funeral, así que no me miren como si fuera una criminal por ser realista sobre el futuro de un hombre mayor. Luego se volvió hacia mí. Y su voz se suavizó, que en ella es la máxima presión. Una familia funciona porque todos cumplen su papel. Thea, tu padre provee, Dean construye, yo decido, y tú cuidas. Hizo una pausa. Así funciona esto, cariño. Para eso estás. Ahí estaba. En voz alta. Después de 34 años. Mi descripción de puesto, leída por quien la escribió. Pero quien respondió no fui yo. Fue el crujido del piso cuando mi abuelo se colocó a mi lado. Cuidado con la palabra parte, Carol, dijo con esa voz de taller que antes se imponía sobre las máquinas. Esta casa es la parte más pequeña de lo que tengo, y ni un solo dólar de eso está en tu lista de tareas. Silencio. Ese silencio que sigue a una cuenta que nadie puede resolver. Dean fue el primero en moverse, por supuesto. Teléfono en mano, dedos rápidos. Registros del condado. La empresa. La transferencia. 9 años.
Todo público. 16.4 millones, desde cero. Leyó la cifra en voz alta, como quien identifica su propio accidente. Levantó la mirada hacia mi abuelo. Luego hacia la mecedora. Y finalmente, hacia mí. Como siempre. Y por primera vez en mi vida, todo ocurrió al mismo tiempo. Toda mi familia necesitaba escuchar lo que yo iba a decir. Dean se ajustó en tiempo real. Vi cómo el desprecio se derretía en calidez a mitad de una frase. Como la palabra hermana regresaba a su vocabulario después de años. Mi madre se inclinó hacia mí con una oferta renovada. Quédate, hija. Ayúdanos a pasar esto. Todo será diferente, te lo prometo, esta familia será diferente. Tú vas a estar en el centro. Cada palabra que había esperado escuchar durante 34 años, servida justo en el momento en que yo tenía algo que ellos querían. Y entonces mi abuelo hizo algo que no esperaba. Abrió otra puerta. Tu parte es tuya, Thea, dijo en voz baja. Cuando llegue a ti, puedes repartirla con ellos hasta el último centavo. No te lo voy a impedir. No es una prueba. Y lo decía en serio. Eso fue lo que lo convirtió en una decisión real. Podía comprar mi lugar en esa familia. El precio estaba claro. El vendedor dispuesto. Y la moneda, por fin estaba en mis manos. Y Dios me ayude, la niña de 6 años que fui, la que esperaba en cada ventana, quiso tomar la pluma. Me levanté. Pasé junto a la silla de mi madre. Fui hasta el refrigerador. Quité el imán de vaca. Tomé la carta. Papel color crema. Esquinas suavizadas por 3 semanas de sostenerla. En el mostrador hay un vaso con cucharas. Ahí ha habido una pluma desde que iba en secundaria. Estaba ahí cuando aprendí a falsificar mis propios permisos, porque nadie tenía tiempo. La tomé. La presioné. Y en esa mesa de cocina donde había triturado pastillas, llenado organizadores, y donde a los 16 lloré sobre un libro de enfermería. Firmé. Aceptación del puesto en Astor House. Directora de atención clínica. Feché el documento. Le tomé una foto. La envié al correo del director médico. Y entonces me senté. Después miré a mi familia, y les di mi respuesta con el mismo tono con el que hago planes de cuidado. Porque eso era. Y empiezo en Astor House en febrero. El abuelo se muda a Bellamy Court la próxima semana. Es su decisión. La tomó en noviembre. Y yo iba a manejar la camioneta. Desde hoy, yo tengo su poder notarial y soy su representante médica. Así que cualquier asunto sobre la casa, el fideicomiso o su estado de salud se trata con la oficina de Gail Hott. ¿Y mamá? La miré, cuidando que mi voz no se quebrara. Y no se quebró. Por fin sé para qué estoy aquí. Y nunca fue para esto. Ella intentó hablar. Yo terminé por ella. Ya no voy a dejar que me consuman. La tensión se rompió en la habitación como hielo resquebrajándose sobre un lago. Primero Dean, el más ruidoso, el más breve. Y el banco, febrero, estás destruyendo mi empresa. Vamos a pelear esto. Pero fue mi abuelo quien respondió. Seguía de pie, con la mano apoyada en el respaldo de mi silla. Pelea lo que quieras, pero primero léelo, dijo con calma. Hay una cláusula en ese fideicomiso con tu nombre. Si impugnas algo, tu parte se reduce a 0. Y los tribunales de Ohio no hacen excepciones para hijos que de pronto descubren la conciencia. Gail está muy orgullosa de cómo lo redactó. Dean se quedó en silencio, procesando, y entonces mi abuelo hizo algo que no era suavidad, aunque lo pareciera. Era misericordia, pero con límites claros. Los $67,000 del cuaderno de cuero, perdonados. Borrados. Un último regalo de Navidad de un abuelo a su nieto, porque los hijos no deben heredar las deudas de sus padres. 400,000 para Dean y para mi papá, cada uno en fideicomiso. 5 años estables. Un piso, no una llave abierta. Las cuentas educativas de los niños ya estaban financiadas, intocables para cualquier préstamo o negocio.
y para mis padres, la casa se cerraba en febrero, pero nadie se quedaba en la calle. Tendrían hasta el 1 de junio para mudarse, con el primer año de renta cubierto por el fideicomiso. Nadie en esta familia va a quedarse sin techo, dijo. Pero tampoco nadie va a volver a vivir de mi bolsillo. Lo que hizo fue más de lo que cualquiera de nosotros merecía. Pero mi madre no lo vio así. Perder el dinero era soportable. Lo que no podía soportar era ver apagada la máquina que ella misma había construido. Miró las maletas junto a la puerta, luego a su suegro, y finalmente a mí. Si sales por esa puerta con él, Thea, no regreses. ¿Y mi padre? Mi padre dejó el recibo del depósito sobre la mesa, Carol. Solo dijo su nombre. 21 años contenidos en una sola palabra. Luego bajó la mirada, y el resto se quedó ahí, sin salir nunca. Ese silencio fue la única despedida que tuve. Y también fue lo más honesto que alguien dijo esa noche. Tomé las maletas, la mía y la de él. Y quiero que te quedes con esa imagen, porque pasé toda mi vida cargando cosas para esa familia. Y esa fue la primera vez, en 34 años, que las cargaba por la persona correcta. El abuelo George se puso su abrigo bueno, dio una última vuelta por la sala y se detuvo frente a la mecedora. No se sentó. La empujó suavemente con una mano, escuchó el crujido sobre el piso viejo, una vez, dos, y luego salió de la casa que había sido suya durante 54 años, sin mirar nada más. Eran las 11:30 de la noche de Año Nuevo. En algún lugar de Arlo Bend, un niño ya estaba lanzando fuegos artificiales en un campo. Estallidos aislados, con largos silencios, como si el pueblo estuviera aclarándose la garganta antes de la medianoche. Íbamos por la carretera del condado, con el calefactor vibrando, cuando por fin habló. Acabas de perder aquello que protegiste toda tu vida. No era una pregunta. Lo sé, respondí. El volante estaba frío bajo mis manos, y los ojos me ardían. En el siguiente semáforo, el único entre su vida anterior y la nueva, lloré. 15 segundos exactos. Lágrimas de enfermera, medidas, contenidas. Luego la luz cambió a verde, y seguí manejando. Y nunca fue tuyo para conservarlo, Thea, dijo, mirando los campos oscuros pasar. Ellos lo gastaron hace mucho. En Bellamy Court, Walt había dejado la luz del porche encendida y una nota en la puerta de la habitación. Me enteré, cómo se enteran las cosas. Adentro, 2 latas de gingerales sobre la barra, y el tablero de ajedrez listo a media partida. Porque Walt Okafor cree que no hay catástrofe que un juego de ajedrez no pueda sobrevivir. Mi abuelo se quedó dormido antes de la medianoche. A los 82 años, el cuerpo no perdona horarios, ni siquiera la noche en que ganas. Yo me quedé en la ventana, con la lata cerrada en la mano, viendo cambiar el año sobre un estacionamiento lleno de autos prácticos de gente mayor. Hice inventario. Perdí a mi madre, en todas las formas posibles. Perdí mi lugar en una mesa que habían construido para mí. Perdí a la persona que había sido, la imprescindible, la que siempre estaba disponible. Y en el lugar donde todo eso había estado, no había una herida. Había espacio. 34 años, y por primera vez, sentí un silencio en el pecho que no estaba atado a ningún turno. Feliz Año Nuevo, pensé para los 2, para los 3, contando la mecedora. Este es el balance final. Porque las historias como la mía terminan en papeles, y descubrí que eso, de alguna forma, reconforta. La casa se vendió en febrero. La compró una familia joven, 3 hijos, un columpio instalado antes de que se secara la tinta. No se sintió como una pérdida, se sintió como si la casa por fin volviera a tener un propósito honesto. Mis padres se mudaron en mayo a una renta al este de la ciudad. Nunca llegó una disculpa. Dejé de esperar cartas. Dean no demandó. La cláusula de no impugnación logró lo que ningún sentimiento familiar había conseguido jamás, lo hizo comportarse. Y esos 400,000, entregados poco a poco durante 5 años, salvaron su empresa de una manera que un solo cheque nunca habría logrado. No dio las gracias. Tampoco las esperaba. Mackenzie a veces me manda fotos de los niños. Yo siempre respondo.
Esos dos no deben cargar con las deudas de nadie, y nunca lo harán, si está en mis manos. En octubre, Astor House abrió sus puertas en Columbus. 12 camas, ventanales amplios, protocolos con mi huella en cada página. Y en el vestíbulo hay una pequeña placa de bronce por la que las familias pasan 100 veces al día. El fondo Astor, en memoria de Rosemary Warren. La abuela Rousey, la mujer que hizo prometer a un hombre que no dejaría que el dinero criara a los niños. Ahora está criando algo mejor. Él lleva una foto de esa placa en la cartera, doblada como si fuera una receta. En abril, mi madre me dejó un mensaje de voz. Lo escuché 2 veces, de pie en el estacionamiento de Astor House. Quería ser justa. No era una disculpa. Era una petición. Mi papá necesitaba un estudio cardíaco. El sistema del hospital era confuso. Yo sabía cómo funcionaban esos lugares, si podía encargarme. La vieja máquina intentando recuperar su pieza favorita. Y te voy a decir exactamente lo que hice, porque esto importa más que el dinero. No exploté, pero tampoco cedí. Le mandé por mensaje los nombres y teléfonos de 3 excelentes servicios de traslado médico y acompañamiento de pacientes en el condado, y la línea directa del coordinador del hospital. Y escribí, lo van a atender bien. Si algún día quieres cenar, solo cenar, aquí estoy. Nunca respondió. Esa primavera, la tía Paula publicó algo en Facebook sobre los jóvenes que abandonan a sus familias. Me enteré por terceros, y así lo dejé. La banda no se detuvo cuando yo me bajé. Simplemente, ya no pasa por mí. Eso es todo lo que siempre significaron los límites. La semana pasada fue Navidad otra vez. La cabaña en Bellamy Court olía al cerdo asado de Rousey, porque lo hicimos juntos. Yo corté. Él sazonó. Nadie sirvió a nadie. Walt llegó puntualmente al mediodía, con un pay y la torre que debía. La mecedora ahora está junto a la ventana, justo donde cae la luz. Y en el refrigerador, bajo el imán de la vaca, cuelga una tarjeta ya gastada. 7 días, las 7 líneas tachadas a lápiz. Siempre digo que la voy a enmarcar. Él dice que enmarcar algo es dejar de usarlo. Cuando la mesa estuvo lista, mi abuelo la revisó como siempre, comparándola con el plano invisible que lleva en la cabeza. Luego me miró, y sus ojos sonrieron antes que su boca. ¿Lista? Sí. Y esta vez, entendí la pregunta desde el principio. Si te quedas con algo de mi historia, que sea esto, no es lo mismo que te necesiten a que te amen. Las personas que te aman, te preguntan. Las que te usan, te asignan. Una nota sobre la repisa. Un letrero de venta que terminó unas vacaciones. Un secreto de 21 millones que pasó 9 años balanceándose en una mecedora. Mi familia me asignó un papel. Mi abuelo me dio una elección. Y toda la diferencia entre una cosa y la otra, cabe en una sola pregunta dicha en voz alta. ¿Estás listo? Si en tu familia eres al que le asignan todo, el que cuida, el que maneja, el que resuelve, el que siempre dice que sí, escúchame. Tu bondad no es una lista de tareas. Elígete una vez, y observa quién entra en pánico. Y si esta historia te encontró, compártela con esa persona que siempre dice que sí.